La semana pasada ya vimos Thor. Toca ver la penúltima película de la primera fase del MCU y es Capitán América, así que comencemos. Empezamos en un lugar muy nevado y hablan de algo enterrado en el hielo y vemos una especie de nave. Se adentran y encuentran algo congelado dentro y vemos que es un escudo. Damos un salto de tiempo al pasado y estamos en Noruega, donde una casa es atacada, entrando a la fuerza y vemos un logo. Baja alguien del auto abriendo una especie de tumba y el sujeto la abre sin esfuerzo. Toma un tal tesseracto mencionando que era una joya de Odín. Vemos el árbol de Yggdrasil referenciando a los 9 mundos conectados con Asgard, encontrando un escondite donde se guardaba el verdadero Tesseract. Y vamos a Nueva York, donde vemos que hay una convocatoria y conocemos a Steve Rogers, donde quiere enlistarse al ejército, pero tiene asma, una condición que no lo deja ser soldado, y otras cuantas más. Y después vemos a Steve en el cine y tiene una discusión con un sujeto, siendo golpeado en el callejón y diciendo una de las frases que se volvería sello del personaje: seguiría todo el día. Aquí conocemos a James Buchanan Barnes, siendo aceptado en la unidad 107, y como irá a Inglaterra saldrán esa noche, yendo de visita a la Expo Stark. Y vemos a un Howard Stark en su juventud, y Steve nota que hay un enlistamiento en la Expo, volviendo a intentar, y mientras Steve y James discuten, un doctor lo escucha. Rogers lo vuelve a intentar y el doctor Abraham lo pone a prueba y aprueba su solicitud de recluta. Vamos a un laboratorio conociendo al doctor Armin Zola, que está trabajando en una máquina para contener el poder del Tesseracto, saliéndose un poco de control pero funcionando. Regresamos con Rogers y conocemos a la agente Peggy Carter, demostrando que es bien cabrona. El líder ve a Rogers y empiezan las pruebas y entrenamiento, teniendo poco rendimiento por parte de Rogers, pero demostrando que no es tan necesaria la fuerza, pasando la prueba de la bandera. Y mientras hacen ejercicio, el Dr. Abraham discute con el líder que él será elegido para el proyecto, y el líder avienta una granada para demostrar su punto, pero Rogers es el único que tiene la valentía, demostrando que él es el indicado. Steve está nervioso y Abraham habla con él contándole más de Smith, siendo una subdivisión, y contándole que él ya ocupó el suero, implementando todo lo del sujeto, diciéndole que no importa qué pase, quiere que siga siendo el mismo después del experimento. Peggy y Steve van camino al experimento, teniendo más conversación y conectando bastante. Llegan al lugar y vemos al Dr. Abraham. Después vemos a varias personas del gobierno apreciando, y aparece Howard, siendo el creador de la máquina, mientras preparan a Rogers y comienza el proyecto, inyectando el suero. Y cuando parece que no logrará más, vemos a Steve con un cuerpo de dioses, admirado por Stark y Peggy, manoseándolo en el proceso. Pero algo anda mal, una bomba explota mientras que a la gente de Hydra dispara al doctor, y Peggy los persigue, disparándole, y cuando está a punto de atropellar a Peggy, Rogers lo empieza a perseguir, demostrando la velocidad y habilidad que consiguió deteniendo al sujeto, pero empieza a disparar tomando a un niño de rehén para evitar que Rogers se acerque. Lanza al niño al agua y cuando está a punto de escapar, Rogers lo toma y lo saca para interrogarlo, pero se autodesvive. Vamos con Hydra y vemos que son presionados por no cumplir con su deber, y les muestra el poder que consiguió eliminándolos con las nuevas armas, que son alimentadas por el Tesseracto. Vamos con Steve, que toman muestras de su sangre, y vemos a Peggy y Howard investigando más de Hydra, mientras que el líder sigue rebajando a Steve, pero un ejecutivo le da la oportunidad de ser una imagen pública, con un traje apegado a los cómics, teniendo un montaje de su trabajo de imagen publicitaria durante la guerra, dando referencias a los cómics, incluso viendo este cómic dentro como mercancía, hasta que llegamos a una publicidad en el ejército y lo vuelven a rebajar. Steve está dibujando y Peggy lo visita, animándole a hacer más de lo que dicen, mientras ven cómo llegan más personas. Peggy le dice que hay personas de la 107 que fueron eliminados o raptados. Rogers va y busca a James para saber si regresó, pero al parecer no, y esto lo obliga a ir en busca de él sin permiso y solo con ayuda de Peggy y sorpresivamente de Howard. Mientras incomodan a Steve, se pone un poco de equipo y salta para empezar a infiltrarse en una de las bases buscando a James, pero no está en la parte de los prisioneros, estaba aislado. Empiezan a evacuar la base por la fuga de prisioneros. Steve sigue buscando a James, encontrándolo en un laboratorio, en una especie de viaje, y sorprendido por su nueva condición de super soldado. Y Rogers ve un mapa con varias ubicaciones, avanzan y se encuentran cara a cara con Smith, y descubriendo su aspecto de Red Skull, escapan. James y Steve intentan escapar. El sargento y Peggy están asimilando la baja de Steve cuando varios soldados empiezan a correr porque Steve y el resto de la 107 han regresado, dándole respeto al Capitán América. Cuando están por darle una medalla, no aparece y hace su cameo Stan Lee. Vamos que Steve está trabajando duro para derrotar a Hydra, convocando un equipo para empezar sus misiones, teniendo a James como su mano derecha. Peggy aparece para notificarle de un equipo que quiere probar Howard.
mientras él está investigando las armas que trajo el capitán, y cuando Rogers lo está buscando, la secretaria de Stark lo seduce y se dan unos besotes. Peggy lo descubre sintiendo celos uno del otro. Howard y Steve comienzan a hablar de su nuevo diseño de escudo hecho de vibranium, lo último del planeta, y pidiendo la opinión a Peggy. Muestra su resistencia descargando sus celos también. Y vemos por fin el nacimiento del Capitán América en forma, derrotando cada base de Hydra, demostrando su poder y agilidad en el campo de batalla y las habilidades del escudo. Hay una misión y el equipo del capitán tiene que raptar a Armin Zola, que va en un tren, y deben entrar mientras está en movimiento, lográndolo y buscando al Dr. Zola. Pero aparece que no hay nadie, siendo divididos para derrotarlos. El Cap vence el suyo, ayudando a James a eliminar al otro, pero son atacados por la espalda y James hace frente, siendo lanzado hacia afuera del tren, y el Cap lo intenta ayudar, pero se cae. Arrestan a Zola siendo interrogado. Vemos una nave de Hydra y un pequeño ejército liderado por Red Skull. Ah, chinga, pequeño. Peggy busca al Cap y este intenta emborracharse, pero no puede por el suero, lamentándose por la muerte de James y declarando acabar con Hydra. Todos están reunidos para un plan y el Cap decide acabar con esto de una buena vez. Y vemos cómo empieza a eliminarlos para entrar en la última base, pero siendo superado y detenido sin escape, llevándolo frente a Smith, discutiendo para darle tiempo al resto del equipo del Cap, que va detrás de Red Skull para detenerlo. Sube a un avión para empezar el despegue y terminar con su plan. El Cap va detrás y es ayudado por el líder y Peggy para llevarlo hasta el avión, logrando saltar y entrando en él, descubriendo que varios misiles van a atacar la ciudad de Nueva York. El Cap derrota a algunos enemigos con algunos problemas en el proceso y tienen un enfrentamiento final entre el Cap y Red Skull. Aquí tenemos referencias bien perronas de Red Skull, pero el Tesseracto se sale de su lugar y Red Skull lo toma activando su poder, transportándolo a algún lugar del universo. El Tesseracto rompe el piso del avión y cae al mar. Steve intenta pilotear el avión hablando con Peggy, pero no hay manera de aterrizar el avión de forma segura y Steve decide sacrificarse estrellándolo en el mar, dándonos una de las escenas más románticas y con más historia para el Cap. Howard está buscando al capitán, pero solo encuentra el Tesseracto y decide seguir buscando. Y ahora la nación adora al capitán. Volvemos con el capitán, que lo vemos que sobrevivió y está en un hospital en recuperación. Entra una chica, pero el Cap comienza a dudar de la radio, escapando del lugar, llegando a Times Square en el tiempo actual. Y Fury lo detiene, diciéndole que estuvo congelado durante 70 años. Y el Cap menciona que tenía una cita. Acaba la película, pero no es cierto, faltan las escenas postcréditos. Y aquí vemos al capitán entrenando boxeo y Fury le busca dándole una misión. Y esto es muy raro porque fue la primera vez que pusieron un tráiler después como escena postcréditos, que fue el tráiler de Avengers, que ya estaba lista para salir el próximo año. De hecho, Thor y Capitán América tienen las leyendas de volverá en Avengers. Están siendo más conocidas actualmente por volverá en Avengers Doomsday, incluso agarrado como meme. Y pues bueno, así acaba la película y para mí Capitán América es de las mejores de la primera fase. Solamente hay dos que me encantan de la primera fase, esta y la que viene. Pero para mí está increíble la forma en la que dan el tratamiento del Capitán América, es muy chingón. Es algo que siempre se ha comparado con otros personajes que tienen que tener la misma esencia y no la tienen, y Marvel supo hacerlo perfectamente. Y pues nada, nos vemos la próxima semana con Avengers. Ahora sí, a terminar la fase 1, así que chau.